Gracias, doctor Juan Carlos, senador de Antioquia. Sigue el senador citante Rodrigo Villalba en el uso de la palabra. Señor presidente, honorables senadores, señor gerente de la federación, funcionarios de la federación, lamento mucho que los ministros titulares de Hacienda y de Agricultura no estén. La verdad, este es un debate de mucha importancia, aun cuando reconozco la idoneidad de los viceministros y especialmente el de Agricultura que está acá, el doctor Ricardo Sánchez. Y también celebro la presencia acá de los órganos de control, los delegados de la Contralora y del señor Procurador. Y quiero aquí, comenzando por decir algo sobre ellos. La verdad que nos anima mucho la presencia de ustedes, del señor Procurador y la Contralora, porque es como la esperanza que hay en el país contra la impunidad, contra la corrupción y por mejorar la cosa pública. Yo tengo un reconocimiento muy especial por el papel que viene haciendo el Procurador en esa materia y la Contralora en defensa de lo público. Y sé que es pertinente este tema, especialmente con las denuncias que han habido acá por parte de mis antecesores, citantes, el doctor Santos y el doctor Vélez, porque yo también soy testigo de que se está utilizando mal aquella figura que permite la Constitución política de hacer convenios con entidades privadas idóneas, y se están saliendo de lo misional y se están prestando para evadir, pasarse por la galleta el rigor del estatuto contractual en muchas partes. Esto que citó aquí Guillermo Santos es pan de cada día. Hoy también aquí vamos a hablar de la ola invernal, porque no creo que hayan sido eficaces los instrumentos y los recursos que invertimos en más de $1 billón para el sector agropecuario. Yo creo que cometimos errores grandes. El año pasado estaba aquí atascado Colombia Humanitaria y el Congreso lo presionaba, pero él tiene la plata, ya lo más importante era conseguir recursos y usted los tiene. Y no vemos las obras. Pues claro, lo presionamos a algo perverso. Entonces, Colombia Humanitaria llamó a los alcaldes y les dijo, y gobernadores, ¿ustedes qué proyectos tienen para atender la emergencia? Usted, alcalde, cada uno 4 proyectos que valgan 1.000 millones, gobernadores tantos más. Y resulta de que yo creo que ese fue un bocato de cardinali a unos mandatarios en trance de dejar a sus sucesores reelegidos. De modo pues que yo creo que allí, y yo creo que no hay mucha respuesta frente a ese tema. Y vemos también la situación del sector que no ha sido la mejor. Sector agropecuario en la última década, que después la pudimos superar, la década perdida de la agricultura, que es la de los 90, tuvo un crecimiento positivo, por encima inclusive del PIB nacional, solamente del 2001 al 2002. Hoy nos presentan con el 2011 que volvemos a crecer, porque en el 2010 decrecimos en más de un 3%. Yo creo que eso fue un campanazo duro, donde nos advirtieron que no íbamos en la dirección correcta. El año pasado crecimos, pero el PIB nacional muy por encima, con el 5.9% y apenas el 2.2% para el PIB agropecuario. Y el PIB minero el 14.3%. Quiere decir que aquí lo que está jalonando la economía es la locomotora de la minería, desordenada, y el gobierno y nosotros tenemos que ocuparnos de esto. Se va a traer aquí a ver cómo miramos las regalías. Ojo con lo que está pasando. Y me preocupa que acaban de adjudicar una serie de concesiones en bloques en la minería, acogiéndose a una baja participación
para la nación. A mí me parece que ahora que vayamos a elevar los porcentajes para el Estado, ya no nos quedan sino los páramos. Y eso que no, porque aquí el presidente del Senado acaba de decir que Santurbán está adjudicado hace rato. Entonces, yo creo que hay algo que no es bueno. Y la sal presagia para este año un crecimiento cercano al 4%, pero hay preocupaciones de que pronto esa meta no se da. Los insumos, a pesar de que la materia prima derivada del petróleo con ese precio ha bajado, se mantiene alto, la revaluación nadie nos garantiza que no sigue aumentándose, la seguridad también es una amenaza para nuestros agricultores, etcétera, etcétera. Aquí están los datos de las fortalezas que hablaba yo anteriormente, según la FAO, de las fortalezas de los países productores de alimentos, y somos capaces de superar este nivel de atraso y nos metemos en una onda de la competitividad. Dice la FAO, más de la mitad de la tierra que podría ingresar a la producción agrícola provendrá de 7 países tropicales de África y América Latina. Y en América Latina, además de Argentina, Bolivia, Brasil, ubica Colombia. Y en África, Congo y Sudán. Naciones Unidas hace sobre el particular la siguiente reflexión. Hoy somos 6.800 millones de habitantes en el mundo. Hacia el 2050, la proyección es de más de 9.000 millones y se exige, con la dinámica que hay, un incremento de demanda de alimentos del 70%, lo que ubicaría a Colombia en buenas condiciones. Nosotros producimos todo el año por cuestiones climáticas, la proyección de alimentos, pero depende de la política. Depende de la política sectorial, y por eso aquí estamos, hablando en el Senado, hablando en el Congreso, hablándole al país de la política sectorial, de la política cafetera, mirando las fortalezas y las debilidades. La oferta, señor Ministro de Agricultura, estará condicionada a los costos de los insumos y a los efectos de tipo de cambio. Son 2 elementos, 2 variables que hay que considerar. Y por supuesto hay cosas importantes que ya están funcionando, la recuperación de nuestros mercados, nuestros vecinos, nuestros socios naturales, como es Venezuela y Ecuador, y en la medida en que se estén consolidando, pues eso va a ayudar mucho al crecimiento de nuestra producción, porque tenemos, por supuesto, donde colocar nuestros excedentes. Y también habla en estas fortalezas que tenemos, en las proyecciones que tenemos, que en la década posterior el comercio agropecuario estará integrado principalmente por la dinámica de países exportadores emergentes de Europa del Este, Asia Central y América Latina. Ya estamos nosotros ubicados. No podemos ser inferiores a ese reto, a ese compromiso grande. Los desafíos, ministro, que deben estar incursos en la política sectorial, tienen que ver con la investigación, transferencia de tecnologías. Y aquí el gran avance que tiene para mostrar el gobierno es las regalías, que ahí le metieron un 10% de las regalías para ciencia y tecnología. A eso, ¿quién se oponía? No se opone nadie. Y aquí, con el discurso de que íbamos a repartir la mermelada en todo el país, se cometió una injusticia muy grande con los entes productores. Le arrebataron lo que legítimamente tenían como participación de las regalías para mitigar los efectos negativos, los impactos negativos en el tema ambiental, en el tema socioeconómico. Pero yo les hablo del Huila, de donde soy. El desierto de la Tatacoa estaba muy ubicado bien al norte del Huila. Ahora el desierto de la Tatacoa está ubicado a más allá de Neiva también. Allá en el municipio de Aipe, que es el norte del Huila, se descubrió hace más de 30 años, el primer barril de petróleo. Y se secaron con la explotación del petróleo, se extendió el desierto. Es que por un galón, por un barril
de petróleo que se extrae se necesitan 24 barriles de agua. Hagan ustedes la comparación del impacto negativo frente a la desertización. Y también alrededor de estas zonas donde se explotan recursos naturales no renovables, aparece un espejismo que atrae población de otros lugares, que tiene que atender el ente municipal en salud, educación, en todas las coberturas básicas. Y también se encarece el costo de vida, aparecen muchos elementos. Para eso las regalías se les quitaron, de manera injusta. Y ahora aparece de algo que todos estábamos de acuerdo, que el 10% fuera a parar a ciencia y tecnología. Ministro, en esa reglamentación todavía no está cómo se accede. Si eso hace parte de la piñata que va a ser parte los otros fondos, como el de compensación o el regional, apague y vámonos. La van a utilizar los entes territoriales para completar el financiamiento de sus planes de desarrollo y nos quedamos sin doctores, nos quedamos sin investigación y sin ciencia y tecnología, porque no hay una política sectorial en ciencia y tecnología. Es grave. Lo que hay hasta ahora en regalías es plata nada más, pero dispersa, confusa y su aplicación va a ser difícil. Para lo que se decía, se buscaba. Se necesita reducción de costos de producción, políticas para adaptarnos al cambio climático, aquí se hablaba, y es algo que tiene mucho que ver con el gremio, con la política sectorial, que pasa con el café y que va a pasar con todo. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros vivíamos los cafeteros de Colombia pensando en el mal ajeno? Ojalá que hubieran heladas cada año en el Brasil, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan porque la oportunidad nuestra? Y no se volvió a hablar de heladas. Allá se investigó, hicieron variedades que no le tienen miedo al cambio climático. Aquí tenemos que ir hacia allá, tenemos que atender con investigación, con ciencia, con transferencia de tecnología, e ir al cambio climático que ya cambió. Ya el régimen de lluvia es impredecible, ya no es el que manejábamos con el almanaque Bristol o con el ojo de buen cubero de cualquier productor. Nos toca que ir hacia allá. La empresarialización del campo, ministro. El mejoramiento de la infraestructura vial. Mire, aquí hablaba tal vez el senador Guillermo Santos. Es algo que no maneja el Ministerio de Agricultura y que es rural. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que son las vías. Doctor Iragorri, que esté con nosotros en la bancada surcolombiana, tanto hablamos y que logramos que se triplicaran los recursos que iban para las vías terciarias, que es la que tiene que ver en el mundo rural, es la de la veredita. Perdón, senador, de acuerdo al tiempo le quedan 5 minutos ya para concluir como todos. Pero un momento, no, yo con mucho gusto trato de sintetizar lo que más pueda, pero yo le quiero decir, presidente, que yo soy senador citante de un debate de política sectorial agropecuaria y aquí he visto que usted al senador, a uno le dio 1 hora y media, al otro 1 hora. Yo no voy a hacer uso de... Las reglas fueron, senador, si yo no estaba en la presidencia, fueron a cada citante 1 hora. De tal manera que le agradezco, se le devolverá otra vez el uso de la palabra. Pero no son 5 minutos, no son 5 minutos lo que me falta. Bueno, de acuerdo al momento que empezó a hablar, senador, pero no volvamos a una discusión. Le agradezco bueno, presidente, no, pero es que como, porque usted me deja aquí me deja pues embalado y esa cosa así, porque prefiero pues, si es 5 minutos decir, con todo el respeto, pero por supuesto, yo sé la función suya, presidente, y es afanar, yo lo sé, lo entiendo, pero quería decir porque hay cosas que hacer. Mire, presidente, el Ministerio de Agricultura se apresta a presentar la Ley de Desarrollo Rural y tiene que ser integral, tiene que recoger todo lo que hablamos acá, tiene que ser fundamental si queremos estar a tono con las exigencias de un país productor de alimentos con una proyección excelente que hay en el panorama mundial. Entonces, estas experiencias, estos debates deben ser a plenitud, como lo estamos haciendo, y yo entonces le digo, de lo de vías,
y desde el año pasado y están definidos, y a estas alturas nos cogió el otro invierno y no hay convenios del Ministerio de Transporte con los municipios.